bien, pues si os parece, vamos a ir comenzando. Ahora se irán incorporando más compañeros, pero por no demorarlo, lo que queríamos era el presentar la segunda edición del experto universitario en gestión y organización de empresas saludables, que empezaremos en octubre de este año y serán 4 meses, basándonos en lo que hemos hecho durante esta primera edición, ¿no? La primera edición, me decían los compañeros, los docentes, que están muy contentos con la actividad de los alumnos, con la proactividad de los alumnos, con la participación tanto en los foros como con las preguntas, como en los trabajos que han presentado cada uno de ellos, e incluso valorábamos a ver cómo hacer para convertir esos 18 sistemas de organización de empresa saludable para convertirlos en publicaciones científicas y dar un significado extra a ese esfuerzo realizado, ¿no? En esta sesión, sabéis que son 2 sesiones, una que estamos desarrollando ahora mismo, que este es el super resumen de la primera mitad del módulo 1, vamos, la primera mitad de la primera edición que hemos hecho durante los 4 meses previos, y el lunes que viene que tendremos la segunda mitad de este título de experto, ¿no? En esta ocasión van a hablar, pues además de la doctora Teófila Vicente, que va a hablar a continuación, y de la doctora Victoria Ramírez y de la doctora Luisa Capdevila, también hablará una alumna, porque creíamos que era la mejor manera de que vieseis todos pues las impresiones que hemos tenido tanto los profesores como los alumnos, y lo enriquecedor que ha sido esto, ¿no? Y ocurrirá lo mismo en la sesión que tendremos el lunes que viene, que también hablarán varios docentes y también hablará un alumno para mostrar su experiencia, ¿no?, en primera persona. Os presentamos aquí los docentes. En esta ocasión, en esta primera edición, ha habido tantos docentes como alumnos, porque docentes hemos sido 18 y alumnos también han sido 18, que además la ratio profesor-alumno, la verdad es que ha sido maravillosa, y además contamos con todos los medios de UNIR, que UNIR pone un tutor personal a cada uno de los alumnos, con todos los medios técnicos, con todas las tutorías, la verdad es que no podemos quejarnos para nada. Estamos francamente contentos, ¿no? Y después contamos con un material docente que han hecho el grupo funcional de protocolos y guías clínicos, que en todas las clases, además de haber mucha participación por parte de los alumnos, siempre ha habido como mínimo 2 profesores que también ayudaba mucho a dinamizar todo y a resolver dudas al mismo tiempo que se iba avanzando, ¿no? Esta primera mitad de la que queríamos hablar hoy es esto, ¿no? Esta diapositiva: conceptos generales en empresa saludable, gestión y auditoría en prevención, legislación comparada en prevención de España con Unión Europea y con Hispanoamérica, y la legislación comparada en cuanto a incapacidad y discapacidad de España con Unión Europea y con América, Norte y Suramérica, ¿no? Centro y Sudamérica. Sin más preámbulos, doy paso a la doctora Teófila Vicente, que es el alma madre de este título. Cuando quiera, doctora Vicente. Buenas tardes a todos, y gracias sobre todo a UNIR por permitirnos tener esta jornada en la que queremos difundir lo que hemos hecho durante estos meses previos. Ha sido una experiencia, yo creo que extraordinaria, por lo menos para nosotros como docentes, y por lo que estamos viendo también ha sido una buena experiencia para los alumnos. Solo vamos a dar unas breves pinceladas de lo que ha sido este curso, que hemos tenido que dividir en 2 partes. Hoy vamos a ver unos conceptos generales y a mí me ha tocado esta parte primera de los conceptos generales, que básicamente se tratan de centrar un poco el concepto de empresa saludable. Y cuando hablamos de empresa saludable, la definimos, y así viene recogido en todas las publicaciones, como aquella empresa, aquella organización en la que sus integrantes colaboran además de forma conjunta y activa para promover, para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores,
y además para dar un paso más y salir de la empresa, entrar en la sociedad y por tanto colaborar de esta forma también con la salud pública y por tanto con la sostenibilidad del espacio de trabajo. Es por tanto un concepto que por eso lo hemos definido así, que da un paso más en prevención. Por ello no se puede entender el concepto de empresa saludable si previamente la empresa no tiene perfectamente arraigados los conceptos preventivos, si la prevención no está bien implantada en la empresa, porque la empresa saludable quiere avanzar un poco más en esos conceptos preventivos, pero ya sólidamente instaurados en la empresa y por tanto se fundamenta en esos 4 pilares que son la salud, la seguridad, el bienestar y la sostenibilidad, siguiendo además pues las normas que nos dicta a tal efecto la OMS, empezando por la propia definición de salud tan completa y tan compleja y también en lo que supone de mejora del medio ambiente físico de trabajo, del entorno psicosocial, con la utilización de recursos personales y con una participación activa de la empresa en la comunidad, en la sociedad. Este modelo de empresa saludable va más allá del mero cumplimiento legal de lo que conlleva la prevención de riesgos laborales y, por tanto, necesita como paso previo imprescindible cumplir con todos esos conceptos preventivos, de los cuales les he destacado precisamente el último porque consideramos que es uno de los más sencillos y más complejos al mismo tiempo de lograr, que es lograr esa efectividad de empresa saludable en base a unos principios preventivos sólidos, pero para lo cual se necesita que la empresa esté previamente sensibilizada, que esté implicada de una forma activa y que cuente como paso imprescindible con la participación, pero la participación activa de los trabajadores. Lógicamente, si estamos hablando de instaurar un programa de empresa saludable en una empresa, en una organización donde queremos una prevención sólida, necesitamos que esa gestión preventiva reúna esas características de calidad que se exigen y que parten de un sistema documental sólido, bien elaborado, donde se pueda facilitar, medir y controlar todo aquello que vamos posteriormente luego a planificar y donde podamos también incorporar los resultados obtenidos para movernos dentro de este sistema de mejora continua que es la base de la prevención de riesgos laborales. Es una información, por tanto, documentada, con una política preventiva en la empresa, con un manual donde se especifique claramente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y quiénes lo llevan a cabo, cómo se traslada esto de forma concreta a cada una de las actividades a través de las instrucciones y cómo se evidencia de forma objetiva aquello que hacemos a través de los resultados por medio de registros. Este sistema de gestión basado en la calidad tiene su base en un proceso de mejora continua en el cual vamos autogestionando y autonutriéndonos de nuestra propia experiencia para que cada una de las sucesivas intervenciones sean fundamentadas por lo que hemos visto previamente, por aquellos puntos fuertes que tenemos que volver a reforzar y también por aquellas debilidades que implican que tenemos que mejorar esos puntos. Básicamente los sistemas de gestión preventiva internacionalmente aceptados son las normas OSA y las normas ISO, fundamentalmente la norma OSA 18001. Si bien es verdad que hay otros sistemas de gestión de calidad que se están utilizando en otros países, pero no tienen el arraigo, por lo menos en nuestro ámbito, en el ámbito europeo fundamentalmente, como son las normas OSA y las normas ISO. En este momento estamos en un proceso de cambio donde son compatibles el sistema de normas OSA y el ISO, sobre todo el ISO 45001, que es el que se está instaurando en este momento, son compatibles ambos y lo que se ha pretendido con este cambio de las normas OSA a las normas ISO es simplificar en parte esa burocracia que todo el mundo presentaba como una barrera, esa excesiva burocratización que a veces enlentecía la propia gestión preventiva, de forma tal que la norma ISO actual es una forma extensa y detallada, pero más clara y compatible y sobre todo que trata de evitar la burocracia, la burocratización excesiva, que es una de las barreras principales en gestión preventiva. En cualquier caso, se trata de establecer un sistema basado en mejora continua donde planificamos las actividades, las llevamos a cabo, controlamos sus resultados, verificamos y actuamos en función de esos resultados, destacando sobre todo nuestras debilidades para mejorarlas en posteriores intervenciones. Una vez que tenemos una gestión preventiva sólida y con esos criterios de calidad que son los exigibles, nos planteamos ya instaurar un modelo de empresa saludable. Un modelo de empresa saludable que se basa en una cultura empresarial, una cultura de entidad
enfocada al bienestar de la organización y quienes forman parte de ella, con un compromiso sólido y documentado con la comunidad y con una participación activa de todos los que han de implementar ese concepto de empresa saludable, que además se mantenga en el tiempo, es decir, que no sea solamente una actuación momentánea, sino que esa actuación sea persistente en el tiempo, que probablemente sea una de las cosas más complejas de conseguir. Por tanto, esta gestión en empresa saludable no solamente es una gestión saludable, sino que es socialmente responsable, que se convierte esa empresa en una empresa además sostenible y que logramos una eficiencia y una rentabilidad que hace que a la empresa le suponga también un beneficio económico y de imagen frente a la sociedad. Por tanto, el concepto de empresa saludable basado en esa solidez preventiva que estamos preconizando en este curso y en general siempre que se habla de empresa saludable, busca ese ideal de salud que protagoniza la definición de la OMS, de ese estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y donde están plenamente integradas todas aquellas funciones que nos competen a nosotros, el concepto de salud laboral, el concepto de prevención de riesgos laborales y nuestras funciones dentro de la medicina y la enfermería del trabajo como miembros que somos de los servicios de prevención, y fundamentalmente basado en dos de nuestras actuaciones prioritarias, que son la promoción de la salud y la prevención en sus tres niveles, primaria, secundaria y terciaria. Hablar de empresa saludable es tomar como referencia la Declaración de Luxemburgo, como no puede ser de otra manera, del año 97, y del consenso a través del cual se creó la Red Europea de Promoción de Salud en el Trabajo, y concepto que también venía ya recogido en el Tratado de la Unión Europea del año 96, que en su artículo 129 nos habla ya de ese programa para la acción sobre la promoción de salud, educación y formación en el marco de la salud pública. España se adhirió a ese programa de empresas saludables a través de, en el año 2013, utilizando como base la función del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es en este momento el principal avalista que tenemos para el concepto de empresa saludable, de apoyo, de ayuda, de estímulo, y que reconoce el trabajo que las empresas realizan en este campo y que permite que cualquier empresa que cumpla esos mínimos exigidos por la Declaración de Luxemburgo obtenga su reconocimiento como buena práctica adhiriéndose a esa Declaración de Luxemburgo. Este curso que hemos estado llevando a cabo durante estos meses y del que vamos a realizar esa segunda edición busca un nuevo modelo de organización en el que consigamos aunar los conceptos de empresa saludable, de empresa sostenible, de empresa eficiente, de empresa socialmente responsable, tomando como base a la persona que trabaja y a su bienestar, su salud, su seguridad, que se convierten, por tanto, en el centro de cualquier actuación. Pero para ello, como hemos dicho antes, se necesita de forma inexorable la coordinación, la implicación, el compromiso de todos los que tienen que participar en este modelo, con una búsqueda de objetivos que se han de lograr entre todos, para todos y por todos. Se incluye el concepto de responsabilidad social corporativa porque además de tener en cuenta ese entorno social de los trabajadores, se tiene en cuenta el entorno medioambiental y también el propio beneficio económico de la empresa. No nos olvidemos que las empresas son negocios y que lógicamente han de buscar por su bienestar económico, porque de esta forma también se mantiene la estabilidad en el empleo de las personas que forman parte de él. De forma que este concepto de empresa saludable y socialmente responsable trata que tanto la empresa como quienes la componemos estemos aunados en objetivos comunes que nos benefician a todos. Se trata, por tanto, de cuidar a los trabajadores, pero también cuidar a las empresas, y que esa actividad no solamente sea recomendable, sino que además salga rentable, rentable socialmente, rentable económicamente, rentable como imagen. La Organización Mundial de la Salud, dentro de este marco de empresa saludable, aunó el concepto de salud ocupacional y el término de promoción de la salud para hablar del entorno laboral saludable, que reúne el concepto de protección y el concepto de promoción de la salud para hablar precisamente de empresa saludable y de entorno saludable, con unos objetivos que buscan no solamente disminuir los factores de riesgo individual, sino valorar el concepto de salud epidemiológica y de salud colectiva, y donde nosotros tenemos un papel fundamental dentro de nuestras actividades
incluyendo no solamente la prevención primaria, sino también la secundaria y la terciaria, e integrando estos programas de salud. Nosotros hablamos de programas de salud en el marco de la empresa, con conocimiento y con apoyo de todos los estamentos implicados y con la coordinación y el apoyo, si es posible, de salud pública de la cual formamos parte. Nos movemos pues dentro de este esquema donde generamos un programa de salud en un concepto, en un marco de empresa saludable, con participación de los trabajadores, de la dirección, de todos los representantes de la empresa, gestores, recursos humanos, organizaciones sindicales, donde incluimos en su planificación aspectos tan importantes como una buena comunicación, formación e información, donde prestamos una especial atención a los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos, y donde incorporamos también el concepto de género como aspecto fundamental, donde valoramos nuestra función dentro de esa empresa saludable con la vigilancia de la salud individual, la vigilancia de la salud colectiva y la promoción de la salud, de forma tal que todos estos aspectos integrados sean los que finalmente nos den una buena gestión, una gestión preventiva y una gestión saludable. Por tanto, es un programa que implica una estrategia global donde queremos que estén involucradas tanto las instituciones, empezando por salud pública, que es nuestro marco de apoyo, como los gestores de las empresas, con las funciones que les corresponden, que son los técnicos de prevención, y por supuesto nosotros como sanitarios dentro de los servicios de prevención, con esas funciones que nos hilan directamente con este marco de empresa saludable. Estos son pues los conceptos básicos, y una de las cosas que hemos querido destacar en este curso es mirar un poco a nuestro entorno geográfico, a nuestro entorno cultural, y ver cómo estaban en los países de Europa que nos rodean, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, tanto el concepto preventivo como cómo está legislado el concepto de incapacidad y de discapacidad. Y esa visión es la que nos van a dar la doctora Capdevila García y la doctora Ramírez Iñigo de la Torre a continuación, con las cuales las dejo. Muchísimas gracias. Disculpad, aprovecho el ínterin entre la doctora Vicente y la doctora Capdevila para para deciros que por favor que todas las dudas que tengáis, por favor que las escribáis en el chat, y así al final de la clase podemos contestarlas, ¿vale? No te preocupes. Bueno, como os decía la doctora Vicente, en este curso de experto se aborda, además del concepto de empresa saludable, una comparativa sobre cuáles son los principios fundamentales de la prevención de riesgos laborales en los distintos países, tanto de Europa como de América. Para ello, comenzamos hablando de las consideraciones en actividades preventivas en España. Y lo hacemos adentrándonos en la base legislativa que sustenta la prevención de riesgos laborales, con la Constitución española, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el Reglamento de los Servicios de Prevención. También se toca el tema de cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en España y cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos profesionales que forman parte de los servicios de prevención y para que puedan ejercer. Se hace referencia a las distintas modalidades preventivas que existen, los de prevención propio, las características de los mancomunados, de los ajenos, cómo es la actividad preventiva cuando la asume el empresario o cuando se le designan a los trabajadores. Dentro de estas consideraciones en actividades preventivas, disculpad que tengo que... Bueno, se abordan otros temas como es la evaluación de riesgos, el uso de EPIs o la contingencia laboral. Por otra parte, hablamos del papel que desarrolla el médico del trabajo dentro de la vigilancia de la salud, y se abordan temas como es la confidencialidad, la vigilancia de la salud específica, si los exámenes de salud son obligatorios o no, el tipo de exámenes de salud o cuál es su aptitud laboral. La evaluación de riesgos como parte fundamental, como piedra angular de la actividad preventiva en España, y temas como la contingencia laboral, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, que como sabéis se recogen en el paso atrás.
Por otra parte, también adentramos de manera profunda en el concepto de trabajador especialmente sensible. Hacemos referencia a cuál es la legislación, a cuál es el concepto, que por cierto destacaros que es muchísimo más rico y con muchas más cualidades en España que en otros países de Europa, incluso de América y especialmente de América y de Sudamérica. Y aclaramos determinados puntos que consideramos fundamentales, como la equiparación entre discapacidad y trabajador especialmente sensible, que no siempre se correlaciona en absoluto. Por supuesto, por otra parte, se abordan también las consideraciones preventivas en Europa, y lo hacemos haciendo referencia a estas distintas directivas europeas en las que se establecen los requisitos mínimos y los principios fundamentales de la prevención de riesgos laborales en Europa. Y explicamos también cómo se han ido adaptando de esa manera distinta, con esas cualidades diferentes, estos principios mínimos a la legislación específica de cada uno de los países europeos. También se ha hecho referencia a cuáles son las características generales de las distintas modalidades preventivas en Europa, estableciendo una serie de características comunes y también detallando cuáles son esas diferencias resaltables en cada uno de los países europeos. Por otra parte, se ha realizado también una comparativa de cuáles son las características comunes y de cuáles son los requisitos exigidos para los distintos profesionales de la prevención de riesgos laborales en Europa. Se han estudiado cuáles son las características generales de la vigilancia de la salud en los países europeos, también destacando, igual que en otros aspectos, los temas más importantes: la voluntariedad, correlacionalidad diferente de los exámenes de salud laboral, entre otros aspectos. También se ha pormenorizado la comparativa en relación a los colectivos vulnerables, a los trabajadores especialmente sensibles, en diferentes países como son Francia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Países Bajos. Hemos tocado también Marruecos por la cercanía, aunque no sea Europa, y Estados Unidos, porque es un país de referencia en lo que es prevención de riesgos laborales. Como hemos comentado antes, además se han abordado las consideraciones preventivas en Estados Unidos y en América Latina. En Estados Unidos se ha realizado un amplio recorrido dentro de lo que sería la jerarquía normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, partiendo de la ley básica, la ley de salud, pasando por los estándares 29 CRF, que son específicos para cada uno de los sectores industriales, y terminando con las directivas de seguridad de salud o lo que sería la legislación específica de cada uno de los estados. También se trata de cómo es la organización preventiva en Estados Unidos. Sabemos que hay 4 grupos básicos. También hemos hecho referencia a cuáles son los organismos en los que tratan de llevar a cabo y de velar todo lo que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo en Estados Unidos, y estamos hablando pues de organismos tan importantes como la OSHA, como lo es el CDC o como es la NIOSH. Para ordenar de algún modo todas estas consideraciones preventivas en los distintos países, hemos agrupado los conceptos en 5 grandes grupos. Hemos hablado de la evaluación de riesgos, de la vigilancia de la salud, de la formación y la información, del uso de EPIs y de la normativa que regula los colectivos especiales, los colectivos vulnerables, en los que hemos incluido la maternidad, a los menores y a las personas discapacitadas. Al respecto, comentaros que hay grandes diferencias en estos puntos entre lo que es la legislación en Europa y la legislación en América. También hemos tratado de resumir la prevención de riesgos laborales en Latinoamérica. Hay un montón de países, no sería imposible abarcarlos todos, por lo cual nos hemos basado en aquellos en los que nos ha parecido más relevante tanto la legislación como las consideraciones preventivas. Y esos países son Argentina, Brasil, Chile y México.
Se han establecido las principales referencias en las que se basan los gobiernos de estos países para establecer su normativa en seguridad y salud, esas normas de carácter técnico, las leyes específicas de cada salud, lo que establece los institutos de seguridad y higiene en cada país o en las normas de carácter internacional. Al igual que hemos hecho con Estados Unidos, toda la información la hemos agrupado en puntos. Hemos empezado siempre hablando de la normativa específica de cada país. Hemos explicado un poco por enfocar y por acercar la prevención de cuáles son esos organismos que velan por cumplir la normativa de seguridad y salud en cada país. Hemos hablado de la evaluación de riesgos, que ya os digo que es muy diferente tanto en la obligatoriedad como en la forma en que se hace en un país y en otro, en cómo se organiza la prevención, cómo se realiza la vigilancia de la salud, si es o no obligada la formación o la información a los trabajadores, por la legislación para el uso de los EPIs, que es en lo que más coincide casi toda la normativa internacional, y también hemos hablado. Y por último comentaros pues que hemos intentado establecer unas características comunes sobre la prevención de riesgos en Hispanoamérica, destacando una serie de ítems y de valores, como es el valor destacado que hay en Hispanoamérica sobre la sociología, o la priorización de la protección individual frente a la colectiva, o el hecho de que sean los exámenes de salud siempre obligatorios, aquellos una diferente valoración de la valoración. Y ya para acabar, comentaros que creo que es una gran riqueza conocer no solamente cómo se ejercita los aspectos, esas distintas diferencias, porque siempre serán puntos de mejora a aplicar en nuestra propia empresa. Con esto acabo y doy paso a la doctora Ramírez para que nos hable de discapacidad e incapacidad. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes. Queda a mí hacer un pequeño repaso a lo que hemos incluido en relación a discapacidad e incapacidad, una comparativa entre lo que se entiende por estos conceptos y la normativa que hay respecto a ellos en los distintos países. Sí que, empezando por los temas de incapacidad en España, hemos querido hacer un repaso que les resumo en este cuadro de los grados de incapacidad que hay ahora mismo reconocidos en nuestro país: parcial, total, absoluta o gran invalidez. Vienen definidos y vienen legislados por el Real Decreto Legislativo del 2015. Incluimos un repaso a cómo se reconocen estos tipos de discapacidad, cómo se definen y a qué dan derechos, porque según el grado de incapacidad dan derecho a distintas prestaciones económicas que van desde una cantidad a tanto alzado, una incapacidad permanente parcial, hasta una pensión vitalicia que puede incluso ser superior en caso de gran invalidez. A diferencia de la incapacidad, la discapacidad se rige por el Real Decreto 1971 de 1999, que después ha ido sufriendo diversas modificaciones y nos sirve para reconocer el grado de discapacidad para actividades de la vida diaria. También hay distintos grados de discapacidad, que van desde el 1 al 5, y se correlacionan con distintas clases de discapacidad. Lo mismo, hemos querido en el curso recoger en qué consisten estos grados de discapacidad, cómo se evalúa la discapacidad en España y a qué da derecho. Dentro del curso nos parecía interesante dejar bien clara la diferencia entre discapacidad e incapacidad, sobre todo
en cuanto a la legislación que la rige, que ya hemos dicho que es diferente, ya que los equipos que los valoran también son distintos. En uno es el INS, los EDIS, equipos de valoración de incapacidades del INS, y en otros son las consejerías o las administraciones de servicios sociales los que evalúan a la persona, y se evalúan cosas totalmente distintas. En la discapacidad se evalúa la disminución de habilidades para desempeñar las actividades de la vida diaria, actividades sociales, y en la incapacidad lo que estamos valorando es la posibilidad de desempeñar todas las actividades de su trabajo o no poder desempeñar alguna, o en caso de no poder desempeñar ninguna de las actividades principales tendríamos una incapacidad absoluta. También tienen cosas similares, tienen cosas parecidas. En ambas existen relación directa entre la calificación y las limitaciones, y las dos se tienen que valorar cuando las secuelas o las limitaciones son definitivas. Dentro del curso, igual que en prevención, nos pareció interesante hacer un pequeño repaso por cómo se ve o cómo se valora la discapacidad en Europa. La Unión Europea aborda la cuestión de la discapacidad como una perspectiva de derecho, y lo que más se intenta es fomentar la inclusión y la participación de todas las personas que tienen una discapacidad reconocida. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que ha sido reconocido y ratificado por la mayoría de los países a nivel internacional. A nivel europeo está vigente actualmente la segunda estrategia europea sobre discapacidad. La primera iba desde el 2010 al 2020, y ya digo que ya desde el 2021 y con una duración de otros 10 años hasta el 2030 está puesta en marcha la segunda estrategia europea. El objetivo general de esta estrategia es capacitar a todas las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos, igual que el resto de las personas, para que participen en la sociedad y sobre todo para que participen en el mercado de trabajo. La estrategia se centra en 8 ámbitos de actuación, y cada uno se desarrolla con diferentes actuaciones que vienen perfectamente marcadas. Debido que todos los países miembros de la Unión Europea siguen o han ratificado esta estrategia y deben estar aplicándola y adaptándola a sus legislaciones nacionales. Otros documentos normativos de la Unión Europea son la Carta de los Derechos Fundamentales, el Tratado de Funcionamiento, que ya estipula, entre otras cosas, que la Unión Europea luchará contra toda discriminación por razón de discapacidad. El Reglamento 651 de 2014 recoge las ayudas para compensar los costes adicionales que pueden tener las empresas por contratar trabajadores con discapacidad, y otras directivas que van sirviendo de apoyo para ayudar a la inclusión efectiva de los trabajadores discapacitados. Dentro de los países europeos hemos escogido 2, Alemania y Francia, para hacer una comparativa del marco institucional que tienen para la discapacidad, qué marco normativo han desarrollado y cuáles son las iniciativas más destacadas. Bien, pues dentro de Alemania la competencia normativa la tiene el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, pero son los Estados federados los que tienen la responsabilidad de aplicar esta normativa. El marco normativo son varias leyes, entre ellas la Ley de Igualdad de Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de Trato y la Ley de Empleo Asistido. En Francia es el Comité Interministerial sobre Discapacidad el que define las políticas para asegurar la inclusión de los discapacitados. Y también ahí está la Asociación de la Administración del Fondo para la Inserción Profesional de los Discapacitados, que es la que se encarga de llevar a cabo las políticas, de ejecutar las políticas de inserción. El marco normativo viene definido por la Ley de 1987 y más recientemente por la Ley de Discapacidad de 2005. Como iniciativas destacadas, en Alemania la Agencia Federal de Empleo ofrece numerosas opciones para permitir la inserción de desempleados discapacitados,
Y para incentivar que se contraten a personas, a trabajadores con discapacidad, se ofrecen grandes ayudas salariales a las empresas, que pueden llegar incluso al 70% del salario que se ha de pagar a estas personas. En Francia, a partir de la Ley de Discapacidad de 2005, aumentó el monto de contribución anual a la asociación en caso de incumplimiento del cupo del 6% de contratación. Y se creó el Fondo para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el servicio público. Estas dos iniciativas son de las más destacadas a nivel europeo y por eso hemos querido reflejarlas. A pesar de todo esto, hay bastantes diferencias entre las tasas de empleo de las personas con discapacidad en los distintos países europeos. Los países que tienen una tasa de empleo mayor son Suecia, Luxemburgo, Finlandia y Austria, y en el extremo contrario se sitúan Hungría, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia o Croacia. Por lo que respecta a España, más o menos alrededor del 54% de las personas con discapacidad tienen empleo, y esto está 3 puntos por debajo de la media europea, según datos de Eurostat. En relación con capacidad, también hemos querido hacer un repaso de la legislación que hay en Europa en este tema, de los puntos más importantes, y como en el caso anterior hemos tomado como referencia Alemania y Francia. En Alemania, al igual que en España, se distinguen distintos tipos de incapacidad permanente: absoluta, parcial, y las dos pueden ser además cualificadas. La normativa que rige ha ido cambiando, hay una normativa de transición aplicable a los nacidos hasta 1961, y la parcial cualificada se aplica, además de la definición de incapacidad, un grado de minusvalía que es diferente a el de discapacidad. Aunque en España el concepto es equivalente, no es así en Alemania. En Francia también hay categorías de incapacidad según la pérdida de capacidad laboral. Hay 3 categorías que equivalen a la incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, y la tercera categoría sería lo que en España se llama gran invalidez, cuando se necesita una tercera persona. En relación con la pensión que va a percibir la persona incapacitada cuando se le reconoce este derecho en uno de los países europeos, se ha estado asegurado en varios países antes de quedar inválido, antes de quedar incapacitado. Dependerá de las legislaciones de los países en los que ha estado asegurado, va a cambiar el monto de la pensión o la forma de calcular la pensión que le va a hacer. Al igual que en Europa, hemos incluido dentro de esta primera parte del curso de experto una comparativa de discapacidad e incapacidad en Latinoamérica. La mayoría de los países de América Latina suscriben las normas internacionales en relación a la protección de los discapacitados. Las más importantes son la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, desde el 99, la Declaración del Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, iba del 2006 al 2016, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas del año 2006. Además de suscribir estos acuerdos internacionales, tienen legislaciones específicas nacionales. Algunas son más antiguas, de 1981, como la de Argentina, y otras han sido modificadas recientemente, como ocurre con la de Perú, que data del 2012. A pesar de todo esto, realmente vamos viendo que el porcentaje de la cantidad de discapacitados de los diferentes países, que pasamos a Argentina, Colombia, México y Perú, aunque aquí no se ve bien, el porcentaje es bastante elevado, va creciendo conforme lo hace la edad,
y en general es mayor en mujeres que en hombres. A pesar de toda esta legislación, la aplicación efectiva de la legislación y la inclusión efectiva de los discapacitados sigue siendo muy dispar en los distintos países, y encontramos que una gran cantidad de personas con discapacidad siguen sin tener acceso a un empleo digno y un empleo adaptado. Respecto a la incapacidad en Latinoamérica, comparando los mismos países, los conceptos de incapacidad y discapacidad en Italia se utilizan indistintamente y no aparecen claramente separados en muchos de estos países. Tienden a unificar los distintos conceptos dentro de una sola definición, que es la de invalidez, y además dentro de las incapacidades, las duraciones, los derechos de los trabajadores y un poco las ayudas que reciben los trabajadores en el caso de incapacidad varían mucho de un país a otro. Sí hemos visto que también en incapacidad laboral permanente los grados y porcentajes de limitación son bastante variables, y en algunos países como Argentina esta incapacidad viene ponderada por factores como la edad, el tipo de actividad y si hay posibilidad o no de rehabilitación laboral. Son distintos equipos de valoración los que determinan el grado de invalidez, y en general se protege más las incapacidades derivadas de contingencias profesionales, accidentes o enfermedades profesionales, pero no está tan protegido el trabajador cuando la contingencia es derivada de una patología común. En países como Colombia, por ejemplo, también el grado de incapacidad laboral permanente, sobre todo es donde más hemos visto que se establece de forma diferente según el origen. Y en Perú también hay legislaciones específicas para colectivos de orden público, fuerzas armadas, y no se reconoce invalidez si el trabajador no ha perdido al menos 2/3 de su capacidad. Siempre, como he dicho antes, las valoraciones corren a cargo de equipos de expertos o de equipos de bandera. Bien, hemos querido darles un pequeño repaso, unas pequeñas pinceladas de todo lo que incluye esta primera parte del curso de experto en gestión de organización y una empresa saludable. Era imposible en el tiempo que teníamos poder mostrarles todo, pero sí que queríamos que tuviesen una visión general. No quería terminar antes de dar paso a Juana, que nos dará su opinión sobre qué le ha parecido este curso de experto como alumna. No queríamos dejar de mencionar que la siguiente convocatoria de este curso está incluida dentro del programa bonificado por Fundae. Esto significa que las empresas pueden acceder a bonificaciones a cargo de las horas que tienen para formación. De esta manera, poder financiar en parte o totalmente el curso a cargo de esas horas para formación que les ofrece Fundae. Para ello, se pueden poner en contacto directamente con UNIR para que les pueda informar sobre cómo hacer esta gestión. Y paso ya a María Juana, la alumna que se ha ofrecido hoy a poder compartir con nosotros cuál ha sido su experiencia en este curso. Muchas gracias. No sé si está Juana o se nos ha perdido. Así. Y además, muchísimas gracias por querer estar hoy aquí, porque tu testimonio es el más real. Nosotras tenemos una visión parcial de lo que nos ha supuesto para nosotras el curso, pero sin duda sois vosotros los que habéis estado al pie del cañón cada día, como tú, quienes habéis recibido la formación y quienes nos tenéis que dar ese feedback de lo que os ha supuesto. Quiero agradecer a las dos compañeras la capacidad que han tenido que hacer en unos temas que durante el curso han ocupado bastantes horas, porque
Yo creo que era muy importante hacer esa comparativa y ver sobre todo que partiendo incluso de normas comunes como las que tenemos en la Unión Europea, la discrepancia entre unos países y otros en la forma en que cada uno de nosotros implantamos la prevención es bien diferente y en aspectos además que son claves y que aquí en España parece que están plenamente asumidos, como la voluntariedad de los reconocimientos médicos, que no es así en muchos países de la Unión Europea y por supuesto también en muchos de Iberoamérica, como Juan ha podido comprobar a lo largo del curso. Ellas han ido muy deprisa, como verán, hemos dado una visión muy genérica, muy global de lo que han sido prácticamente 2 meses de esta primera parte de clases y por tanto pues solamente hemos dado breves anotaciones. Yo quiero saber qué es lo que, siempre lo he dicho a lo largo del curso, qué es lo que opinaban los alumnos, qué es lo que os ha llegado a vosotros, porque lógicamente cuando uno se inscribe en un curso de estas características pues tiene unas expectativas y a mí me gustaría saber, Juana, María de Juana, si realmente el curso luego ha respondido a lo que tú esperabas de él y si piensas que es un curso útil que se puede recomendar a otras personas. Me parece que no tienes micrófono, María. A ver si dale a tu micrófono porque no se te oye. No está conectado el micrófono. Inténtalo por favor otra vez. En la parte de arriba tienes la señal del micrófono y tienes que activarlo. Si te parece, Teo, aprovechamos para, mientras se conecta María, quizás para ir resolviendo las dudas que habían enviado al inscribirse los alumnos y los que han ido escribiendo en el chat. ¿Te parece bien? ¿Aprovechamos mientras tanto? Sí, me parece bien y así ella también no se pone nerviosa de ver que no se conecta. Fantástico. Es que había sobre todo 2 preguntas que destacaban. Una era, preguntaba qué aporta en cuanto a salidas profesionales el tener este título de experto en empresa saludable, en gestión y organización de empresa saludable. ¿Qué contestarías? Hombre, las opciones en cuanto a empleo depende de las exigencias de la empresa. Las empresas, digamos que tienen unas aspiraciones preventivas sólidas y por tanto unas aspiraciones de implementar los programas de empresa saludable, lógicamente es uno de los puntos que están reclamando. De hecho, en muchos currículums es un punto que se valora mucho el hecho de tener un curso de experto en empresa saludable o unos conocimientos sólidos y mucho más tener experiencia en desarrollar estos programas. Pero todo depende de cuáles sean las exigencias de la empresa. Yo creo que a nivel profesional, a título individual, sin considerar ya las opciones de empleo, creo que es una visión distinta de lo que es la prevención y en nuestro campo, precisamente en el campo de la medicina y la enfermería del trabajo, yo creo que es una magnífica oportunidad de desarrollo profesional. Yo creo que un poco más que pensar en lo que te va a ofrecer como opciones de empleo, que ya digo que depende un poco de lo que reclame de ti la empresa, de lo que exija de tu currículum, es un poco pensar en ti mismo, en tu sólida formación, igual que tenemos una sólida formación preventiva casi todos nosotros a través de los máster, creo que es imprescindible empezar a tener una sólida formación también en estos conceptos de empresa saludable porque vamos hacia una sociedad donde cada vez este concepto de sostenibilidad, este concepto de responsabilidad social corporativa y por tanto de esa visión mucho más amplia de la prevención a través del concepto de empresa saludable, yo creo que va a ser un requisito y si no lo es, deberíamos de hacer que fuera porque la visión que se tiene es totalmente distinta. Nosotros como docentes que hemos preparado cada una de las clases y que hemos asistido a las clases, hemos notado que nuestra propia formación yo creo que se ha enriquecido muchísimo. Yo personalmente como docente y como alumna que he sido de todas las clases, creo que no me perdería ninguna de todas estas, independientemente de lo que luego te sirvan o te vayan a no servir, porque
eso ya es muy variable en función de una de las preguntas que comentaba que están en el foro es en países donde la prevención no está tan implantada, no está tan desarrollada, parece casi como una utopía hablar de empresa saludable. Yo creo que aunque parezca una utopía, creo que siempre tenemos que luchar por los máximos y no quedarnos en los mínimos. Está claro que primero tenemos que ir a cubrir los mínimos, como son el tener pues, un buen sistema preventivo, pero eso no quita que luchemos también siempre por ir un poquito más allá y que el hecho de tener ya una formación en empresa saludable incluso nos va a dar también opciones de mejora preventiva. O sea que yo lo recomendaría personalmente y si ahora María de Juana se puede conectar, es la persona indicada para hablarnos. Está teniendo problemas con el micrófono, me parece, o sea que si quieres avanzar otra pregunta. Pues mira, aprovecho porque enlaza muy bien con otra pregunta precisamente de Hispanoamérica, que decía, ¿cómo llevar un entorno saludable sociológicamente hablando cuando estamos en países latinos enfrentando una pandemia que es muy mal dirigida por quienes generan las políticas que regulan el trabajo? Pues realmente lo debemos enfocar desde la reflexión, es decir, desde el momento en que uno es capaz de ver esos déficits es porque está formado en ellos. No podemos destacar los puntos débiles de un sistema si no tenemos una correcta formación. Ojalá todos pudiéramos cambiar muchas de las cosas. Está claro que en esta pandemia en todos los países se ha improvisado mucho porque nos ha pillado a todos totalmente por sorpresa y cada país ha reaccionado pues en la forma que ha podido y con la velocidad que ha podido. Lógicamente en los países donde la prevención estaba más instaurada, donde ese concepto social y de salud colectiva y de salud pública estaba más arraigado, se ha actuado con más precocidad y probablemente con mayor eficiencia. Cada uno tenemos la legislación que tenemos, lo hemos comentado a lo largo del curso, que muchas de las cosas que decimos están totalmente sujetas a la legislación que cada país tiene. De hecho, dentro de lo que ha sido nuestras guías a lo largo de esta pandemia hemos tenido que ir pues también un poco de la mano de lo que en nuestro caso el Ministerio nos ha ido diciendo y me imagino que en todos los países ha ocurrido exactamente igual. Por tanto, tienes que someterte y tienes que acoger lo que te están diciendo las organizaciones y las instituciones oficiales, pero eso no quita para que uno sea capaz de reflexionar y de ver dentro de su actividad privada cómo puede mejorar. Hay cosas que podemos hacer individualmente, incluso cuando desde el punto de vista colectivo pues no están recogidas. De hecho, bueno, nosotros sabes que dentro de la asociación hemos intentado pues por lo menos profundizar en ese aspecto que era tan delicado como la vulnerabilidad, que nos parecía que podíamos mejorarlo. Por lo menos las iniciativas siempre yo creo que son bien recibidas, independientemente de que pueden ser más o menos útiles y con más grado de solidez y de formalidad a la hora de ser admitidas, pero independientemente de las actividades colectivas y de lo que nos marca la legislación de cada país, yo creo que todos debemos de tener una sólida formación para por lo menos aportar individual y colectivamente. No sé si, María, ¿tienes ya micrófono o todavía no tienes? Porque no te veo conectada con el sonido. No, yo creo que es que ni siquiera le aparece el micrófono. No le aparece el micrófono, no. No sé exactamente, la pobre se ha puesto ya los auriculares, pero no le aparece. No hay manera. Voy a contestar mientras, a ver si puede María solucionarlo. Voy a contestar una duda que nos plantea Elizabeth a través del chat. Nos indica que en Perú las PCRs en algunas empresas son obligatorias para descartar infección en los exámenes, en los reconocimientos médicos para valorar la actitud. Entiendo que será para determinados trabajos con mayor riesgo donde no es posible garantizar la distancia de seguridad ni las medidas de prevención. El problema de la utilidad es que son útiles simplemente mientras los trabajadores permanezcan aislados y tampoco nos garantizan al 100% que no exista infección. Y nosotros podemos, así como ya dije, en una empresa minera donde los trabajadores van a estar en un espacio muy pequeño, no van a poder guardar las distancias de seguridad, se les hace PCR a todos, da negativo, pero eso no nos garantiza al 100% que alguno de ellos no esté desarrollando la infección y más adelante pueda ser contagioso. Realmente
bueno, pues es una forma de descartar, como hacen los futbolistas cuando van a concentraciones internacionales, pero quizá la mejor medida de prevención, mucho mejor que estar haciendo permanentemente pruebas diagnósticas de infección activa como PCR o antígenos, es poder garantizar que se cumplen las medidas de prevención, la distancia, la mascarilla y intentar siempre, cuando se pueda, trabajar en espacios abiertos. Entonces, bueno, es útil parcialmente las pruebas PCR. Dicen que en ese momento las personas no son contagiosas, pero poca información más nos da. María, si te parece, podrías contestar a las preguntas a través del chat y así, aunque no te digamos, por lo menos vemos las respuestas. Además de lo que ella contesta, deciros que el martes que viene tenemos la segunda parte de este curso donde vamos a entrar en lo que realmente el meollo de la cuestión, en los programas de salud y en cómo hemos querido que se enfocara este concepto de promoción de la salud y sobre todo de programas de salud, porque hemos querido ir más allá de la prevención primaria y centrarnos en aspectos que son nuestro caballo de batalla en el día a día, de prevención secundaria, donde también podemos hacer pues una buena labor de salud que acompañe a la prevención primaria y además abordar sobre todo aspectos muy delicados como pues, el trabajador mayor, las personas con enfermedades crónicas, por supuesto el tema COVID, al que le hemos dedicado un amplio campo, hemos entrado en el concepto de género, hemos hablado del trabajador menor de edad, sobre todo en países de Iberoamérica donde los trabajadores son en muchas ocasiones menores de 18 años y hemos querido abordar sobre todo también el concepto de discapacidad en todas las versiones, tanto de empresas específicas para discapacitados como cuando una empresa que no tiene una visión solamente de discapacidad tiene que incorporar trabajadores con discapacidad. En realidad hemos querido tocar casi todos aquellos aspectos que nos han parecido que tenían que tener una visión de empresa saludable, pero de empresa saludable en el más amplio sentido de la palabra. Me dice María que el recorrido legislativo ha sido muy interesante y que ayuda a generar el contexto para comenzar a plantear temas reales y que la materia le ha parecido muy bien estructurada y que es de gran ayuda. Sí, tenemos a María, a la pobre contestando por escrito. No sé si has podido ver el primero que decía que su valoración era dice, mi valoración del curso es absolutamente positiva. Yo creo que va contestando por partes a las preguntas, ¿no? Que claro, aparecían. pobrecita, claro. Muchísimas gracias, María. Te dejo, Teo, que sigas, disculpa. Sí, no, realmente está haciendo ya el esfuerzo de contestar a través del chat. Nos hubiera gustado oírla de viva voz, pero está muy bien así. Lo recomendaría claramente. Me alegro muchísimo. Sobre todo porque cuando pones en marcha iniciativas de estas características, pues realmente a ti te parece que lo estás haciendo todo adecuadamente y nunca sabes exactamente pues si realmente estás en sintonía con aquel que espera de ti algo o no. Y por eso nos parecía importante poner siempre la visión del alumno, si le ha parecido extenso, corto, si hay algún aspecto que ampliaría, si hay algún aspecto que le ha sobrado. Y la verdad es que nos alegra ver esto, María, también lo has reflejado muy bien en el trabajo que has hecho, que ya te digo que nos ha parecido extraordinario. Hemos estado llevándolo de la mano con estas revisiones y vemos que tu conocimiento del tema ya era bueno y que lo has mejorado muchísimo a lo largo de este curso y que el programa que nos has presentado, pues la verdad es que era muy llevado a la práctica, que es un poco lo que también pretendemos, que este planteamiento que habéis hecho, después de adquirir los conocimientos a través de ese planteamiento del programa de salud, luego lo podáis implementar realmente en las empresas. Dice María que en estos momentos estamos en un momento donde las organizaciones cada vez valoran más la salud y el bienestar, y eso es cierto, y es necesario trabajar con mucho sentido común, no atendiendo modas, sino buscando necesidades reales. Eso debería ser siempre. Y la empresa que no esté en este sentido debería hacérselo ver, porque yo creo que tenemos que dar un paso mucho más allá de lo que son los conceptos básicos de prevención y de evitar accidentes, de evitar enfermedades profesionales, que sin duda es la base de la prevención,
sino buscar un plus de salud y sobre todo de salud individual, colectiva y social, que es un poco lo que buscamos con esto, la repercusión que nuestro trabajo tiene en la sociedad. Y que es un complemento fantástico a la formación como técnico de prevención. Eso también lo pienso yo. Yo creo que el máster en prevención de riesgos laborales debería de ir acompañado de una formación sólida en este concepto de empresa. Dice también más arriba que los ejemplos de éxito que se han presentado han resultado muy prácticos. Yo creo que esto ya no es de María, sino de mi cosecha, que el obtener créditos universitarios por un lado y que sea eminentemente práctico por el otro, está muy bien. Creo que me están diciendo que no se oye bien, ¿no? Sí, yo creo que uno de los pluses es lo que has dicho tú, Luis, que yo creo que es el primer curso que yo sepa que tiene créditos universitarios. Esto de cara a los currículums de muchas personas es importante. No es un curso, sino que es un curso con créditos universitarios, con créditos que luego van a tener una valoración especial. Me llama la atención también por los ejemplos prácticos que decía María de Juana, y ella lo verá. Por ejemplo, abordamos temas muy, muy delicados como son los del trabajador con enfermedades psiquiátricas y el tema de adicciones, que son temas que muchas veces no sabemos ni por dónde coger y que los tocamos de respabilón. Y la verdad es que el abordaje que hizo el psiquiatra que nos dio este curso fue, yo creo que muy práctico, y además, sobre todo, que los alumnos lo recibieron realmente con ansias, porque todos necesitamos tener unas pautas claras en temas tan delicados como este. Dice María que como puntos a modificar, quizás alargar un poco el tiempo. Eso también lo quisiéramos nosotros, porque la materia es muy amplia y yo he echado un poco de menos haber tenido un poco más de tiempo para profundizar en ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Yo también creo que hemos ido a veces un poco deprisa porque el contenido era muy denso, y los temas además apetecía mucho comentarlos por parte vuestra y por parte nuestra, y a veces hemos tenido que cortar claro, porque el tiempo apremiaba y también teníamos 12 semanas nada más. Y quizá yo también he echado en falta el tener un par de foros de debate. Luisa, María Victoria, si queréis comentar algo es el momento. Quería comentar justo ahora eso, que yo he echado mucho de menos eso. Es tanta la materia que hay y es tan difícil resumirla que sí, que se echa de menos y tener un poquito más de tiempo para profundizar en algunos temas. Porque no sé cuántos días si yo quisiera contar todo con lo que me quedé con ganas de contar. Pero sí que quizás un poquito más de tiempo estaría bien. O sea, que a veces se te oye un poco regular. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, María, nosotros hemos intentado dar todo el apoyo. Lo que hemos querido es que a lo largo de todo este curso, incluida la parte final, os sintáis acompañados por todos nosotros, todos los docentes, y cuando digo todos es desde el primero hasta el último, han prestado todo su tiempo, todo su interés, toda su voluntariedad para que cualquier duda, cualquier problema, cualquier material complementario que vosotros pidierais, lo tuvierais a disposición. De hecho, sabéis que dentro de la plataforma yo creo que hemos colgado muchísima información de interés, y la que no está colgada sabéis que la tenéis a su disposición. Muchos de los docentes han dejado también sus correos particulares para que pudierais recurrir a ellos, no solo a lo largo de este curso, sino en cualquier otro momento. Y yo creo que es algo que les tengo que agradecer también a todos los docentes, porque la mayor parte de ellos se han asegurado. Es un esfuerzo